Tal vez la tentación que se despertó en él de serle infiel es el miedo a él y de ella a que le sean infiel. Y le va a pasar. ¿Por qué? Porque debe haber una correspondencia tanto en lo positivo como en lo negativo. Ustedes que tienen tanto miedo, tanto odio, tanta repulsa, ¿sí?, a todo lo que se nos ha puesto encima como una bota entre el gobierno, con sus restricciones a la libertad, para protegernos, y el crimen que no protege a nadie, más que a ellos. Todo lo demás les va a estar curiosos de que les hayan puesto para. Pero son bien poquitos. Si nos atenemos al principio de mente, ustedes juntándose, los que son cada noche aquí en el teatro, a hacer algún tipo de ritual o de fumigada más que quieran. Vengan, se fúmense un churro aquí todos, y ya no se les va a ocurrir para acabar con esa gente, y esa idea va a ser tan fuerte, tan de muchos, que va a ser tan poderosa que sí, ahora verán sus ciudades tranquilas y libres. Se los aseguro. Lo que pasa es que no lo hacen. Más bien le hacen caso a lo que les dicen los noticieros, que crean mente. La televisión y todos sus medios saben cómo crear patrones de pensamiento, lo saben manipular. Y luego pasamos a polaridad. Bueno, pues sí, existe el hombre, la mujer, el día, la noche, la vida, la muerte. Tiene que haber, pero también tiene que haber un punto de equilibrio. Solamente así, porque también el que tiene todo, ¿sí?, por ejemplo, que quieren formar una policía única en todo el país, no lo permita. Porque el poder absoluto corrompe de manera absoluta. No le pueden dejar el poder a una persona, una persona en el país manejando toda la policía del país, y se meten en un problema terrible de corrupción, imparable. Mejor que cada policía esté ahí separado y que además el municipio le dé fuerza a la federación. La célula de la federación, del país, de la nación, como quieran decir, es el municipio. La policía debe ser siempre municipal, de vecinos, pues si no, ¿cómo va a haber confianza? Ahora, ¿qué van a hacer en una situación donde todo está oscuro? Porque lo blanco está muy padre, pero siempre hay un punto en el que si nos descuidamos nos vamos por él. Empieza el fracaso, la falla, porque el exceso de confianza corrompe